La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Ya nos aproximamos al final de la primera carta de Pablo a Timoteo, los últimos versículos, donde reitera de alguna forma las enseñanzas que había compartido anteriormente y da algunas indicaciones posteriores. Vamos a ver cómo vuelve en los versículos que vamos a comentar ahorita, del 3 en adelante, a llamar la atención a Timoteo de tener cuidado sobre los que enseñan cosas que no son las que Pablo le transmitiera. Vamos a leer toda esta parte del versículo 3 al 10 del último capítulo 6 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Quien enseña otra cosa y no se atiene a las palabras saludables de nuestro Señor Jesucristo y a una enseñanza religiosa, es un vanidoso que no entiende nada, un enfermo de disputas y controversias de palabras. De ahí brotan envidias, discordias, insultos, sospechas malignas, discusiones interminables propias de personas corrompidas mentalmente, ajenas a la verdad, que piensan que la religión es una fuente de riqueza. Y claro está que la religión es una fuente de riqueza para quien sabe contentarse, ya que nada trajimos al mundo y nada podremos llevarnos. Contentémonos con tener vestido y alimento. Los que se afanan por enriquecerse caen en tentaciones y trampas múltiples, deseos insensatos y profanos, que precipitan a los hombres en la ruina y la perdición. La raíz de todos los males es la codicia. Por entregarse a ella, algunos se alejaron de la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. Palabra de Dios. Pues sí, como hemos visto en varias ocasiones, Pablo llama la atención a Timoteo que esté vigilante. Recordemos que ese es el encargo que le ha dado, ver que todo funcione bien en la comunidad, cuidar a la comunidad. Su encargo es de episcopos, es decir, de supervisor, de obispo, de pastor de esta comunidad, y ya hemos comentado que hay dos cosas que le encarga en particular: las divisiones, que tenga cuidado que no haya divisiones dentro de la comunidad, y segundo, pues estas distintas teorías, doctrinas falsas. Aquí habla de personas que se apartan de las palabras saludables de Jesucristo y de una enseñanza realmente religiosa. Vamos a tocar un poquito más ese punto porque va a volver sobre él de manera particular en la siguiente carta, la segunda carta al mismo destinatario, a Timoteo. Las palabras saludables de nuestro Señor Jesucristo, ya hemos comentado en otras ocasiones que hay que ver con una perspectiva más amplia el término de palabras. Está hablando de una comunicación, enseñanza, el testimonio, la memoria de nuestro Señor Jesucristo, como también le habla en otros momentos, que enseñó el Jesús del Evangelio, el Jesús vivo. Desde luego que en esa época no estaban los evangelios como los tenemos ahorita, pero ya se perfilaba, sin lugar a dudas, el centro de lo que la fe enseñaba. La buena noticia en Jesús, el Dios revelado en Cristo, el camino de sanación, salvación a través de la cual se alcanza la vida plena, y los frutos como criterios, los frutos del Espíritu, como criterios de saber quién está vinculado al Señor o no. Recordemos que algunos elementos importantes de este camino propio de la buena noticia, es el amor recibido de Dios, su misericordia, su presencia, su paciencia, etc. La forma como nos acompaña para ayudarnos a crecer. Pues quien vive en comunión con ese Dios experimenta cómo eso también va creciendo en su vida y lo transmite, lo encarna. Por otro lado están personas que pues tienen mucha palabrería,
aparentan ser religiosos, tienen actos de piedad o de devoción, pero su conducta cotidiana no transmite estos frutos del Espíritu. Más bien son personas vanidosas, dice Pablo, no entienden nada, son enfermos de disputas, controversias de palabras. Recordemos, nos hace remembrar las obras de la carne que encontramos en el capítulo 5 de su carta a los Gálatas. Ahí sí, una carta sin lugar a dudas de la autoría de Pablo. Viene una lista de vicios, es decir, podríamos decir de síntomas de quien tiene el corazón alejado de Dios y más bien centrado en su ego. Ya hablábamos controversias de palabras, envidias, discordias, insultos, sospechas malignas, discusiones interminables, propias de personas corrompidas mentalmente, ajenas a la verdad, y termina subrayando que piensan que la religión es una fuente de riqueza. Básicamente que medran del servicio o el ministerio dentro de la comunidad cristiana. Esto podría extrapolarse sin lugar a dudas a personas o comunidades en las cuales no se atiende debidamente a los hermanos y hermanas más necesitados. Pablo dice, la única riqueza de la que es fuente la religión es la paz, la tranquilidad, el sentirnos sostenidos por el amor de Cristo que nos basta. La manera como el Señor le da nos permite encontrar lo verdaderamente importante de la vida, que es la construcción de relaciones de comunión centradas en el amor. Y una vez que descubrimos ese tesoro, esa perla preciosa, pues todo ocupa el lugar que le corresponde. Y como él bien dice, nos contentamos con tener vestido y alimento. En cambio, quienes se afanan por las riquezas caen en tentaciones y trampas múltiples. Y detrás de esos deseos pues están todos los demás que precipitan a las personas a la ruina y la perdición. Termina este párrafo diciendo que la raíz de todos los males es la codicia. Hay distintas versiones de esta máxima que la encontramos además en otras culturas. La raíz de todos los males es la soberbia, puede ser, o la codicia, o el afán de poder, etc. La raíz de todos los males es volvernos servidores de nuestro ego y cumplirle sus caprichos de acuerdo a las demandas que nos va presentando. Ya sabemos que hay egos que les gusta poseer riquezas, otros el poder, el ejercicio del poder, y a otros la imagen, que la gente les reconozca como superiores. En el fondo, la llamada de atención que está haciendo el autor de la carta a Timoteo y a los subsiguientes obispos o personas que reciban este ministerio es que tengan cuidado de no confundir la religión con algunas de estas falsificaciones ideológicas que la gente utiliza para justificar sus privilegios, entre los cuales está el acumular riquezas, el imponer su voluntad a través de un ejercicio arbitrario del poder y el exigir que las personas le rindan culto a su imagen. Tomemos en cuenta esto, ya hemos dicho en otras ocasiones, no solamente para las autoridades propiamente religiosas o de la Iglesia, sino para todo cristiano, que se transparente en nosotras y nosotros los frutos del Espíritu y no las obras de la carne. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.